y ahora yo que presentamos. Pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Sí. Buenas tardes. Voy a explicar rápidamente por qué estamos aquí y sobre todo por qué estoy yo aquí, porque está Roc aquí y hoy está claro, han hecho el libro. Yo conocí a Roc hace unos años a través de una amiga en común, me parece, y que nos puso en contacto y me recomendó el trabajo de Roc, y entonces, si me acuerdo bien, te invité a mi casa y trajiste dos proyectos, sobre todo el proyecto que era este proyecto de avatares y, ¿no?, dentro de la plataforma, y luego también el proyecto de la Campus Party. Yo me acuerdo que te dije que me parece muy interesante el primer proyecto, pero el que realmente me interesaba más era el segundo. Entonces, ¿no?, has mantenido el contacto y me has mantenido informado sobre el proyecto, y en algún momento estaba a punto de publicarse. Y claro, yo me tomé la libertad de decir que a mí me gustaría aportar a este proyecto. A mí me gustan los proyectos que te entran por los ojos, te pasan por la cabeza, te tocan la fibra y te salen por la boca, ¿no? Es decir, que a mí me gusta trabajar también hacer no de agente, pero de alguna forma utilizar el efecto multiplicador que tenemos los comisarios y la gente que trabaja profesionalmente en este sector, ¿no?, y hace el labor de hablar a otros interesados de los proyectos. Y bueno, pues quería hablar bien sobre este proyecto, y para hablar muy bien de este proyecto había algunas cosas que dije, pues me gustaría que se cambie esto y lo otro, y Roc dijo, ostras, entonces claro, tenemos que hablar con Eloi, porque claro, es que... Bueno, i era un moment en el que jo ja tenia, com molt al cap de que ho volia imprimir, era el moment de treure-ho, i de cop i volta apareix aquest home i és esto, no sé què, estaria mejor así, i al final crec que va valer la pena l'esforç d'acabar d'ajustar alguna cosa. Entonces es por eso que, era una colaboración, digamos, mínima y muy breve en el tiempo, pero a lo mejor al final, después de vuestras exposiciones, vamos a tener tiempo para ver un poco estos puntos, ¿no?, donde hemos podido hacer de un muy buen libro un libro excelente, creo. Y ¿me he olvidado algo? No. Entonces, yo creo que esto es el punto donde a mí me gustaría que Roc explicase el proyecto, sobre todo de qué va y cómo lo ha contextualizado, y luego cómo lo ha formalizado y cómo lo ha puesto en forma, y a lo mejor nos da luego un poco de tiempo antes del partido para hablar. Y me tomaré la libertad de interrumpiros si veo que hay algún punto donde tal vez se podía profundizar. Así que nada. Vale, muchas gracias. Bueno, antes de todo, gracias por venir. De hecho, me sorprende la cantidad de gente que hay y ver que todavía hay gente que puede dejar el fútbol al lado y confiar en otras cosas. Eso ya va, ¿no? Vale, pues el proyecto, el libro que presento hoy, veo muchas caras conocidas también, y a lo mejor pensáis que esta frase aquí es mía, pero ahora más adelante os contaré que no lo es. Yo estuve, desde pequeño siempre he tenido una relación como muy cercana con las videoconsolas, los ordenadores y toda esta cultura y ocio digital, y hubo un año cuando yo ya tenía la foto encima que decidí ir a la Campus Party. La Campus Party como concepto es una LAN party.
LAN Parties Local Area Network, y en lo que consiste es que en un espacio físico se reúnen varias personas con sus ordenadores y se conectan entre sí para compartir archivos, para jugar, para trabajo, creatividad, aficiones y tal. Yo ya tenía la foto encima, a la Campus Party no había ido nunca y decidí ir allí a intentar ver un poco lo que sucedía. Respecto el bendita sea la informática, no es una frase mía, es una frase de una señora que conocí allí, que se llama Emi Jovell. Es una señora de Valencia que tiene 52 años y no había tocado nunca un ordenador en su vida, pero sus dos hijos, que sí que tenían una afición por la informática, de una forma bastante heavy, y enfocados al modding, que es la gente que se dedica a tunear los ordenadores como si fueran coches. Ellos ya hacía años que iban allá y siempre le decían que tenía que ir a la Campus Party. De hecho, los dos ya habían convencido a posteriori a sus dos parejas para que fueran durante una semana a Valencia con sus ordenadores, y se llevaban también a su hijo. Y y al final pues Emi, delante de tanta presión, pues terminó huyendo un año a probar con su marido. Y esta es la familia Jovell, que es de hecho uno de los personajes o casos más interesantes que he conocido en Valencia, en la Campus Party. Y otra de sus frases es que la Campus Party ha transformado a toda la familia y los ha unido más que nunca. De hecho, ellos pasaban una semana entera en Valencia, en este entorno. Esto es en la Feria de Valencia. Había 2 pabellones como este. La Campus Party lleva ya como unos 20 años, y en su máximo apogeo era el 2008 o algo así, que conseguía reunir como unas 8.000 personas. Al final, Emi, con su hijo y sus nietos y toda la familia, terminaron pasando 6 años consecutivos. De hecho, eran sus vacaciones de verano. Se iban una semana a Valencia con sus ordenadores y estaban una semana conviviendo en este entorno, durmiendo en el camping, jugando con su hijo y con su nieto al Call of Duty, o también salían a veces a dar una vuelta por Valencia, pero básicamente todo sucedía en frente de la pantalla o acompañados con el ordenador. Y si pongo de ejemplo, si empiezo con Emi, es porque Emi tenía una cámara de 3 megapíxeles y cada año cuando volvía pues terminaba haciendo pues su propio libro con el software de Photoprix, y terminaba construyendo pues como un relato de lo que había sido sus vacaciones de verano. Y este es uno de sus libros.
se puede pensar, esto sale de forma natural. De hecho, habíamos pensado que esta mujer diseñara el libro, o sea, que no fuéramos nosotros que hiciera el libro, porque a primeras habíamos pensado emular ese tipo de resultados, pero era completamente estúpido intentar hacer una cosa que salía de la pura inocencia. Y bueno, este es un resultado que llega desde un camino y nosotros hemos llegado desde otro camino. Sí, no sé, a mí lo que me pasaba con Emi es que cuando conocí su caso y quería intentar documentarla, creo que no encontré, o sea, que el material que ella misma generaba era insuperable, o que era mucho más sincero que cualquier acercamiento que pudiera hacer yo al respecto. Que salgo yo, ¿no? Por ahí. Vale, es que a cada año cuando aquí ya la conocía de años anteriores y había veces que cuando yo le hacía fotos a su familia y tal, al final se las mandaba y cuando ella las utiliza, pues en lugar de poner abajo unos créditos pequeños, pues decidía utilizar mi cara como para poner el copyright. La familia de Emi, aunque pueda parecer bueno, pues algo extraño que en este entorno una familia al completo donde normalmente lo que esperas es que haya gente joven y que hayan como todos los tópicos, los frikis, los nerds, gente muy vinculada con la informática, pues la verdad es que no fue la única familia que conocí allí. Y de hecho creo que a lo mejor este entorno en concreto, la Campus Party o el perfil de usuario que atiende a este entorno, pues digamos que termina siendo un poco la hipérbole o la exageración de la relación que tenemos hoy en día con la tecnología, con los ordenadores, con las redes sociales. O sea, creo que la informática nació en un laboratorio y con el tiempo pues se ha ido democratizando hasta llegar a un punto en que hoy en día todos nosotros pasamos 7 horas delante de la pantalla, trabajamos con el ordenador, nos relacionamos con el ordenador, y que más o menos el vínculo que tenemos con las máquinas termina siendo el mismo que la gente que encontré en este entorno, aunque ellos son una exageración o son los early adopters o los usuarios más vinculados a todo este entorno. Entonces, al final lo que quiero decir un poco es que a lo mejor el libro o el trabajo en sí habla de lo que nos está sucediendo a todos nosotros, pero fijándome en el usuario pues más radical. A mí a Valencia me llevó Marc. Marc me convenció. Marc era el novio de una amiga mía, que él es programador, y él iba cada año también. Yo pensaba que si no había ido con 19 años, que quizá era cuando más jugaba y tal, pues que ya no iría nunca a ese entorno, pero al tener ya la foto encima fue pues venga, cargamos el ordenador en nuestro coche, nos vamos para allá, me llevo no solo la máquina, sino también me llevo la foto, la imagen, y intento pues hacer un porcentaje, ¿sabes?, entre una balanza entre documento y al final creo que en Valencia, en la Campus Party, se termina juntando gente con distintas aficiones. Hay gente que le gusta pues la robótica, el modding, el software libre, todo vinculado al ordenador, pero con distintos ámbitos diferentes. Y yo a lo mejor era como ellos, pero a mí lo que me interesaba era la fotografía. Y al final duró una semana y terminé yendo durante 5 años consecutivos. Durante estos 5 años, pues la cosa fue cambiando. Creo que a lo mejor ahora cuando veo los distintos años veo un poco la evolución también que yo como fotógrafo pues a lo mejor aprendí o sucedió en este entorno. Al principio creo que tuve un acercamiento más fotoperiodístico, editorial, creo que aquí todavía me estaba como fijando en lo que sucedía delante de mis ojos, o que estaba trabajando como fotógrafo en lo físico, o sea, fotografiando lo que veía a mi alrededor. Y después, pues poco a poco, este tipo de enfoque durante los 5 años lo seguí practicando, pero empezaron a salir como distintos acercamientos o distintos enfoques sobre el mismo entorno y sobre el mismo evento.
Uno de los primeros acercamientos que apareció, bueno, fue empezar a encontrar como patrones. Y uno de ellos fue el momento, o sea, después de estar todo el día delante de la máquina y toda la noche también, había un momento en el que pues se te terminaban las energías, ya te habías bebido muchos Red Bulls, pero seguían sin surtir efecto, y empecé a ver pues que la gente no hacía ni el esfuerzo de bajar abajo al camping, sino que, o sea, directamente se quedaban fritos delante del ordenador y después pues se volvían a levantar y seguían haciendo lo que, bueno, pues a lo que habían ido ahí. Y este fue como un primer patrón o una primera serie que tenía delante de mis ojos y que empecé a fotografiar un poco metodológicamente. Claro, después de estar tantos días delante de la pantalla y durmiendo delante de la pantalla y en un entorno como aquí en el que bajamos la luz y estamos totalmente concentrados en lo que sucede dentro de la pantalla, hay un momento que es el momento de reencontrarte con el sol, o sea, el momento de salir al exterior y pues descubrir que detrás de esa puerta el sol todavía existe y que te dice hola y pues bueno, pues que te cambia un poco la cara. A mí aquí me pasó otra vez lo mismo, o sea, yo fui el que salió fuera a fumarse un cigarro y si hubiera habido un fotógrafo como yo en el otro lado, pues seguramente ahora estaría en una presentación en otro sitio apareciendo en una pantalla. La serie esta, para mí, quizá a nivel no metafórico, pero creo que si sabes lo que sucede dentro, cuenta muy bien pues esta distinción entre los dos entornos en los que creo que estamos viviendo partes de nuestras vidas. Creo que por un lado hay el entorno físico, que es en el que hemos vivido desde que vivíamos encima de un árbol, y después hay el entorno digital, que es cuando estamos sentados delante de un ordenador, pues lo que está sucediendo sucede allí dentro. Y la puerta esta es como si definiera pues la barrera o la línea entre lo analógico y lo digital. Al volver dentro, y después de haber estado haciendo un acercamiento más desde lo físico, pues me empecé a dar cuenta de lo que comentaba antes, que sí, la gente estaba allí sentada y físicamente estaban presentes, pero la buena parte de la actividad sucedía dentro de la máquina. Y ellos estaban jugando, se estaban descargando cosas, o estaban relacionándose en Facebook, o estaban mirando películas. Y al final es como que estás sentado en un sitio y físicamente estás allí, pero a nivel de tu cerebro y tu conciencia está dando vueltas por dentro del ordenador, por dentro de la máquina. Y después pensé que si yo en ese entorno solo fotografiaba lo que sucede fuera, pues que había toda una serie de información o de actividad que era incapaz de contar o de documentar. Y lo primero que hice fue pues como intentar girar la pantalla y empezar a ver qué es lo que sucede dentro. Y lo que sucede dentro normalmente empieza en un escritorio que termina siendo como si fuera el hub o como si fuera la lanzadera que te vas hacia el trabajo, hacia el ocio, hacia los juegos, o es como la puerta de bienvenida. Y uno de los años empecé a ir ordenador por ordenador y empezar a recolectar los escritorios de cada una de las personas que había en este entorno. Estuve una semana haciéndolo, conseguí como unos 140 y después cuando los veía todos, pues vi perfectamente que el escritorio terminaba siendo como un reflejo, un retrato de la persona que hay detrás. Hay gente que tiene a su novia, hay gente que tiene a su pornstar favorita, hay gente que tiene su mascota, o que tiene a su hijo, o que tiene sus aficiones. Y no solo la imagen que ellos eligen, sino también creo que habla de la persona, la disposición de los iconos en el espacio, qué tan ordenados son, y si ya vamos un paso más adentro, un paso más adelante,
creo que también me da mucha información pues los programas que tienen instalados, los nombres que tienen los archivos, las faltas de ortografía que hacen al escribir los nombres de las carpetas. De hecho, si entiendo un poco el escritorio como el rostro digital de la persona que hay detrás, creo que estos iconos pues serían un poco como si fueran las pecas o las marcas que tienen en la piel, o como aún más información respecto a el usuario. Al final, claro, en este entorno pues tenía como 8.000 personas allí y estuve recolectando, conseguí recolectar como unos 140. En su momento, mi idea inicial, les hacía también un retrato con la Polaroid, y la idea inicial era tener como un díptico entre el escritorio y el yo físico. Pero hubo una persona que me dijo que con los retratos de Polaroid me tenía que hacer camisetas, que todavía no las he hecho. Bueno, no, la historia es... fue difícil, porque yo en todo momento seguía pensando en la idea, sí, mira, si los ponemos uno al lado de otro, pues puedes ver aquí tal y cual. Pero ahora, después de que me diera mucho la brasa, terminé entendiendo que lo interesante era retratar a la persona a partir del escritorio y no hacía falta mostrar lo físico. Sí. Voy a empezar en la industria de estampar camisetas. Los fotógrafos tienen un grandísimo apego emocional a su trabajo, y muchas veces cuando tienes que editar con ellos tienes que empezar a hacer como Júpiter, ¿no? ¿Es Júpiter que se come a sus hijos? Sí, o Saturno. Sí. O sea, Saturno, vale, pues Saturno. Entonces, claro, a ellos les cuesta mucho hacer eso, y mi ejercicio es que si les gusta algo tanto, que sea una camiseta y se olvide para el libro y ya está. Ahora con el libro hay camisetas también para vender, y no hay, pero hay que hacerlas, sí, un branding. Bueno, más allá del escritorio, con el escritorio es como que no era suficiente, simplemente era como la puerta de entrada, pero buena parte de la actividad en una LAN party sucede, como el propio nombre indica, en la red que se genera entre estas 8.000 personas. Y esta red, una de las finalidades que tiene es la de compartir archivos. De hecho, cuando nacieron las LAN parties, internet todavía íbamos con módem y la velocidad de transferencia era muy baja, y reunirte físicamente con alguien y conectar los ordenadores directamente pues te permitía descargar y compartir cultura de una forma mucho más rápida, películas, juegos, software, programas, etc. Se utiliza un pequeño programa que se llama DC++, a través del cual tú defines qué carpetas de tu ordenador quieres compartir, y en este mismo programa lo que puedes hacer es después pues una búsqueda de Indiana Jones, y te salen todas las pelis de Indiana Jones que tienen las 8.000 personas y te lo puedes descargar como directamente. En este pequeño programa también había una sala de chat. Que es donde están conectadas otra vez las 8.000 personas, y allí suceden conversaciones. Es como si... es como a un plano virtual las conversaciones que hay entre los participantes de ese evento. Las conversaciones al final pues termina siendo desde vamos a hacer una partida aquí en tal IP, o qué buena estaba la camarera de no sé cuántos, o nos vamos de botellón, o es un poco loco porque hay 8.000 personas que con un nick muy bien. Pero sí que es un entorno en el que los integrantes de ese evento están interactuando o comunicándose a nivel virtual o digital. Y lo que hice pues fue capturar, tengo como 24 horas seguidas desde las 12 a las 12 de la conversación o las múltiples conversaciones que sucedían ahí. En esa misma época, no sé si era esa misma, al final hubo ideas que durante los años se fueron como entremezclando. Hubo una época en la que cuando creía que tenía un buen retrato, que no creo que este lo sea, les hacía como una pequeña entrevista y les preguntaba, esto creo que era más al principio, les preguntaba si es tu primera campus, si solo tú pudieras instalar 3 programas, cuáles serían, por qué programa pagarías, o cuál ha sido tu última descarga. Y aquí quizá fue cuando me doy cuenta
Después de esta respuesta, que me dijo que lo último que se descargó eran todas las temporadas de Friends, lo que yo hacía era conectarme al programa de compartir archivos, buscaba a esa persona por su nick y empezaba a investigar qué es lo que tenía dentro de su ordenador o qué es lo que había compartido. Y después me di cuenta que aparte de la temporada de Friends, pues también había una carpeta que se llamaba Peliculitas y había otro tipo de material. Pero aquí... ¿Qué pasa? Yo también me descargué porno, no pasa res, però sí que vull dir que ver los archivos y lo que esa gente comparte pues me da información o puedo conocer un poco más de esa persona a través del contenido que hay dentro de su ordenador. Claro, era como un juego de ir abriendo cajones y ver lo que encuentras, poder ir saltando de usuario en usuario y empezar a ver qué es lo que ellos tenían compartido. A Rock le gusta jugar a ser Google. Y durante una de estas búsquedas terminé encontrando a alguien que había compartido, terminé descubriendo una carpeta que se llama Mis archivos recibidos, que Mis archivos recibidos es la carpeta donde el Messenger, que era un servicio de mensajería, te guardaba las fotos que te habían mandado pues tus colegas, tu novia, tus amigos, etc. Y descubrí, haciendo una búsqueda de Mis archivos recibidos, pues que había mogollón de gente que había compartido todo ese material. Y después, pues empezaron a salir de estas carpetas toda una serie de imágenes que terminan siendo pues un poco la vida en sí mismo. Y aquí han desde relaciones de pareja, de amistad, hay cosas de trabajo, hay fiestas, hay borracheras. Aquí me pasa otra vez cuando empezaba a ver todas estas imágenes, es que quizá a nivel de estética o de estilo yo me pueda sentir un poco alejado, o sea, yo a lo mejor no me disfrazaría como hay gente que se disfraza por aquí, pero que a un nivel más bajo, o si lo sintetizo al mínimo común denominador, pues terminan siendo con conceptos universales, que terminan hablando un poco también pues de cómo hoy en día las imágenes viven en la red, cómo las compartimos, cómo el concepto de intimidad tal como lo conocíamos se está transformando. Las fotos ya no están en un álbum, sino que habitan en la red y eso ya las hace pues mucho más públicas. Y dentro de todas estas imágenes hubo un momento en que los ordené por nombre, o sea, tenía una carpeta como con 12 gigas de JPEGs en baja y descubrí otro patrón, que es este que podéis ver aquí. Había muchas fotos que se llamaban pues yo 1, yo 3, yo con el vestido blanco, yo. Que al final estas creo que tanto en el Messenger como en Facebook, en el IRC, creo que a lo mejor muchas veces podías empezar a hablar con alguien o podías empezar a relacionarte con alguien sin conocer su aspecto físico. Creo que una de las cosas que tiene lo virtual o lo digital es que es como si terminara conectando solo cerebros, dejando al lado lo físico si tú no decides mostrarlo. Y los yos creo que son pues como una construcción a partir de imágenes del yo físico de la persona con la que estás comunicándote. Después creo que a lo mejor dos personas empiezan a contactar, a relacionarse y a conocerse sin verse, y en algún momento aparece la pregunta de mándame una foto tuya. Y son estas construcciones pues con los que pretendes mostrar el físico o presentarte físicamente a otra persona. Y al final son autorretratos que aquí se podría hablar pues desde la construcción de cómo uno quiere presentarse al mundo. También hay, igual que en el libro de la EMI, a nivel estético,
veo como un desconocimiento total de temas de diseño gráfico, de tipografía, pero me parece maravilloso que gente que no tenga una formación o que no tenga estudios al respecto, hoy en día la tecnología o el software se ha democratizado ya a un nivel en el que al menos pueden expresarse y hablar con imágenes, aunque escriban con faltas de ortografía o lo hagan de esta manera. La Campus Party se hacía en Valencia y pues al final la Generalitat Valenciana se le terminaron las subvenciones y en el año 2011 dejaron de hacerla, que a lo mejor para mí fue algo que estuvo bien porque me obligó un poco a terminar el proyecto, si no a lo mejor seguiría yendo cada año allí y la montaña iría creciendo y nunca la conseguiría terminarla. Y después de estos 5 años y de las distintas piezas y las distintas fórmulas o enfoques que aparecieron sobre ese mismo tema, pues tenía una caja allí con todas las piezas sueltas, que de hecho es la caja que le mostré a Moritz. Necesité como un proceso, un tiempo de eso, tenerlo aparcado, y después tenía como que hacer el ejercicio de ver qué hacía con todas estas distintas piezas y cómo conseguía, si se podían conjugar de alguna forma, o hasta llegar a visualizar qué es lo que estuve haciendo allí en ese entorno. Y aquí es donde apareció Eloy Jimeno, que yo a él, más que un diseñador, creo que lo entiendo más como un editor, o sí, a mí me aportó, o creo que es mucho más complicado visualizar, o sea, como una visión desde fuera que te haga ver qué es lo que has estado haciendo y cómo pues se puede editar este material o cómo se puede transformar para construir una pieza que en este caso terminaría siendo el libro. Aloy, ¿qué explico yo? Las amarretas. Las amarretas. Estas, mira, las camisetas, no estarían mal, ¿eh? Ya, ¿ves? Retratos, ni anda guays. Sí, podía, pero no. Sí, diría que al final también un poco como lo que empecé. Creo que al final pues nos dimos cuenta, o él me ayudó también a darme cuenta que yo no había hecho un trabajo sobre la Campus Party en sí, sino que iba un poco, que se podía tener una visión como un poco más alejada y utilizar ese entorno para hablar sobre cambios que están afectando a la sociedad en general, quizá en mayor o menor medida, pero que hoy en día, pues delante de la pantalla y el vínculo que tenemos y lo que se está convirtiendo en la necesidad que tenemos, pues termina afectándonos un poco a todos. ¿Qué? Sí, sí. Bueno, un poco lo que le pasaba a Roc es lo que le pasa a todo ser humano cuando llega a cierta edad de su madurez, que es que intenta buscarse a sí mismo. Y hay personas que lo hacen como John, desde dentro de una caverna milenaria, o en su caso dentro de un espacio virtual, ¿no? El trabajo de Roc no difiere de ningún otro trabajo que se ha hecho por artistas o algo de la historia. Lo que pasa es que el medio es diferente o nuevo, o sea, eso es lo que está pasando aquí ahora mismo. Es la edad de piedra de la tecnología, en cierta manera, ¿no? El proceso que marcamos, porque siempre entramos en un proceso en el que el autor y yo nos vamos conociendo y queremos entender lo que queremos hacer, qué queremos decir, empezamos a poner elementos en orden, ¿no?, para generar transiciones. Él ha dicho antes que el trabajo iba de una puerta, en cierta manera, ¿no?, que era la puerta que separaba el mundo real de... No. Déjame que me exprese, por favor. Real. Bueno, real Roc cree que el mundo este de aquí dentro es tan real como el otro, ¿no? Yo puedo decir que son realidades compartidas y cada uno decide lo que es real para él y ya está. O sea, yo puedo creer que soy Napoleón y pensar que es súper real en mi interior, ¿no?, y otros pensarán que no, etcétera. ¿Llegó el hombre a la luna? Da igual. Bueno, el tema es ese, ¿no?, que empezamos a generar puertas, transiciones que te iban llevando de un estado a otro, ¿no? Es como el agua es líquida, sólida, gaseosa y creo que luego es plasma, según la temperatura a la que se le aplique, y aquí en este caso lo que estamos haciendo era pasar de diferentes estados de la consciencia o del ser según su lugar en estas realidades que hay, que estarán por capas o algo así.
Bueno, aquí pone enchufe, cable, mesa, teclado, pantalla, escritorio, carpeta, archivos, disconnect, ¿no? Hay una parte que sería la parte más tangible, llámalo hardware, y luego pasaríamos a lo que sería más el software. La pantalla sería este elemento como, no sé, ultrafino, ¿no? Que marca las dos realidades, que si estuviéramos en una peli de Disney meteríamos aquí la mano y entraríamos, o el espacio ese que hay en Stargate, ¿no? Que es como un agua flotante que metes la mano ahí y haces un viaje de miles de kilómetros por el espacio, lo que sea, pues eso sería la pantalla. Como no sé cómo van estas proyecciones. Vale. No, bueno, aquí a nivell... Aquest va, no, també? Vull dir, al final lo que nos dimos cuenta es que podíamos intentar plantear un viaje desde el enchufe, que es donde empieza todo. Vull dir, sin electricidad todo lo virtual o lo digital pues aún no funciona. E intentar seguir este enchufe siguiendo los cables, subiendo encima de la mesa, teclados, periféricos, acercarnos a la pantalla y la pantalla, como dice él, es como si es la puerta pues que nos permite como tirarnos de piscina a lo que está sucediendo dentro. Y aquí empezamos con los escritorios, después este es un poco como es como la estructura que terminó pues tomando el libro. Muy bien, es el viaje hacia dentro del ordenador a través de las pantallas, nos metemos dentro de las carpetas y después la serie de los retratos que salen fuera pues es como el momento de rotura o el momento del disconnect. A nivel formal, muy bien, siempre tuvimos claro que el libro se tenía que leer en horizontal, que es una de las cosas que a veces aún hay gente que, bueno, de hecho es tan natural cogerlo en vertical, pero ya pusimos texto al principio para que la gente intentara girarlo y tal. La idea es que es como un portátil, en cierta manera, ¿no? Sí, la idea era que funcionara como un ordenador. Lo que es al principio te conectas al chat y a partir del chat pues es donde empieza todo y empieza pues a plantear un viaje desde el enchufe hacia dentro de la máquina. Y durante este trayecto la idea es pues intentar retratar ese perfil de usuario que en el fondo terminamos siendo un poco todos. El chat en cierto modo funciona como la dimensión del tiempo. Como aquí estamos en varias dimensiones, una de ellas probablemente abstracta, o todas, el tiempo es el esqueleto, el chat es el esqueleto que hace que las enganche a todas y las ponga en la misma línea. Es el tiempo, en cierta manera. Sí, termina convirtiéndose un poco como un hilo musical, ¿no? Vull dir, la idea era que siempre tuviera un cuerpo suficiente para poderse leer, porque la veritat és que hay momentos que hi ha uns comentaris, unas frases que son bastante interesantes. Pasamos por distintos procesos o distintas maquetas. Esta fue la primera que hicimos. Las cosas hay que hacerlas 45 veces antes de que te salgan bien. Y esta fue la primera, así con tapadura y tal, y más grande, otra cosa. Aquí, por ejemplo, sí que Moritz entró en el momento en el que... ¿Quién era que está? Bueno, pero seguían igual aquí. Ya. En los escritorios, hay un momento en el que entramos, en el que muestro los escritorios y había un momento que terminaban causando como repetición o se terminaba haciendo pesados, porque sí que creo que es un material que cuando tienes masa crítica pues toman más sentido, porque puedes ver un espectro más amplio de este fenómeno, pero al final pues nos hizo ver pues que los teníamos que intentar tratar más como foto y que no había un momento en el que la gente, ¿sabes?, como que te desconectabas y terminabas pasando páginas de una mica... El ejercicio fue en este trabajo conseguir de muchos microrelatos o microtrabajos que tenían en sí mismos la fuerza de un trabajo autónomo, saber sacrificar y destilar suficiente cada elemento para que conseguir un todo coherente. Aquí també hi van haver canvis. No ho sé, després podríem parlar de... Yo creo que la pregunta, ¿no? Es cuando entráis o cuando entras en los ordenadores de la gente y mangas las fotos o te las descargas porque ellos lo querían compartir, ¿no?, de una forma, digamos, legal, ¿no?, porque ellos dicen, pues aquí están mis archivos, ¿no?, porque yo intercambio esto y lo otro, claro.
no se han dado cuenta que también han puesto ahí contenidos que a lo mejor no querían que alguien vea, ¿no? Como las peliculitas o como se llamaban. Y bueno, eso no creo que fuera. Y yo creo que es ahí, ¿no? donde tal vez es una pregunta obvia, pero seguramente que muchos, ¿no? Se preguntan, ¿esto se puede hacer? Bueno, poder hacer se ha hecho. Ya está. Sí. Hay un capítulo de South Park que por aceptar los términos y condiciones de la actualización de iTunes, a uno de los personajes no se los lee y le da a aceptar, ¿no? Entonces, dándole a aceptar a eso, le da poder a Apple para cogerlo y hacer un experimento humano con él y atarle físicamente la boca al ano a otra persona y hacer como la película esa de Human Centipede, ¿no? Y bueno, le llaman Human Cent iPad, ¿no? Entonces le ponen un iPad a uno en la cabeza, los encadenan boca ano 3 de ellos, ¿no? Y entonces es que lo que hacen básicamente es compartir mierda, ¿no? Que es lo que funciona así con un poco esto, ¿no? Y a pesar de todo, de hacer ese experimento, no aprende a leer. O sea, le dice que bueno, que sí, que van a actualizar los términos y condiciones y que lo van a liberar, pero se lo vuelve a aceptar sin leer y dice, no, ahora has aceptado que podemos ¿sabes? Pues, ellos aceptaron sin leer una cosa, que es una cosa que nos pasa a diario a todos. No, pues nadie se lee absolutamente nada, ¿no? O sea, podrían poner nuestras fotos en la calle y que no sabríamos, porque alguna vez ha salido alguien a eso. O sea, sí, no sé, ¿no? Si és ja tant el procés de aceptar o no aceptar. Vull dir, creo que, por un lado, aquí al final sí que la utilización de estas imágenes fue algo que me mantuvo allí pues con ciertas dudas al respecto. A nivel, o sea, es como si hubiera dos partes. Por una parte hay la moral y por otro lo legal, ¿no? A mí a nivel legal creo que las leyes al final terminan yendo siempre muy por detrás del punto en el que estamos. Hoy en día creo que estamos en un punto en que tendimos en mayor o menor medida, cuanto más jóvenes y más nativos digitales en mayor medida, a compartir en las redes pues no solo imágenes, sino, ¿sabes?, voy a hacer pública nuestra vida. Y de hecho creo pues que está redefiniendo un poco el concepto de intimidad y privacidad. También creo que cuando veo a generaciones a mis primos que en internet directamente cuelgan ya todos sus momentos vitales a través de imágenes, también me pregunto, yo a lo mejor que vengo o que he vivido la época en la que mis recuerdos los tenía en un armario y físicamente no había la posibilidad de que alguien accediera a ellos, pues hoy en día es todo mucho más público y creo que estamos yendo hacia allí. Y de hecho, hasta cierto modo, me parece bien que, ¿sabes?, que la gente haga pública, ¿sabes?, que perder un poco el miedo como a la intimidad. Después, a nivel cuando se hizo la edición, o sea, quizá las imágenes con un componente que pensaba que podían, ¿sabes?, herir o que con un componente quizá una miqueta més subido, pues no me interesaban tampoco, ya han quedado un poco al lado. Pero sí que creo que termina hablando un poco de cómo... Creo que el medio en sí... no sé hasta qué punto se puede llegar a controlar a dónde, cuando subes una imagen a la red o el simple hecho de digitalizarla ya permites que una cosa se multiplique, que salte de un punto a otro, que se disperse, que se transforme, que se copie, que se... no sé, aquí al final me terminé basando más en lo moral que en lo legal. El otro pero que había era el hecho de después vender el libro. O sea, aquí sí que... pero no es, o sea, con este libro lo único que voy a hacer es perder dinero, ¿sabes? No voy a sacar un beneficio económico de este factor, ya lo descarté en este sentido, y el otro pues va jutjar més per la moral.
Y de hecho las fotos que salen ahí, o sea, en realidad son fotos que puedes encontrar en Facebook, ¿sabes? No es aquello que no es como las fotos de las famosas que le envían a sus parejas, o sabes, que realmente eran fotografías que el destinatario era muy, muy, muy privado, sino que más o menos en la edición de imágenes que hemos hecho siempre hemos buscado un contenido genérico, o sea, dentro de lo que cabe. Y eso tal vez sería la transición a otra pregunta obvia. Este libro no es un poco una vuelta al armario, o sea, hacer estas fotos que se podrían mostrar perfectamente en tu sitio web, hacer un libro es una nostalgia de nuestra generación, justamente no nativos digitalmente por el mundo físico. ¿Por el tipo de imágenes o por el hecho de Por el hecho de hacer un libro. Ya, bueno, aquí también tengo mis dudas, ¿eh? O sea, a veces pienso que el hecho que sí, que podría haber sido un libro, podría haber sido una página web, y a lo mejor el hecho de tratar un tema tan digital, llevarlo a resultado tan analógico, ya puede generar ahí una serie de hay cosas que chocan que puede tener pues un interés. Seguramente también me he visto un poco empujado por en mi entorno, muy del momento, fotógrafo, libro. ¿Cómo? Y esto también, ¿no? Es decir, que ella también lo hace. Sí. Però vull dir que seguramente también ha habido un poco el factor del libro de foto, fotógrafo, tens que fer un llibre de foto, tal. Vull dir, aquí segur que també una mica també m'ha afectat. De hecho, ahora... tampoco es que aquí hay muchas cosas. O sea, el libro como herramienta para si haces un trabajo que después tienes la finalidad de llegar a una tercera persona que sería el espectador y conseguir mostrarle algo, quizá con un libro físico conseguirás, no es tan democrático como cualquier cosa digital, pero cuando llegues a él a lo mejor conseguirás que le preste un poco más de atención. Muy bien, creo que en la red o en lo digital tendemos a leer en diagonal y aquí pues a lo mejor te empuja hacia un tipo de consumo más pausado. También es el proceso que hicimos. Yo no sé hacer otra cosa ahora mismo que no sean libros. Entonces, bueno, se hacen más cosas, ¿no? Pero me refiero a nivel de proceso. No sé hacer un proceso y cerrar una cosa y controlar algo si no es con un libro. Sí que, por ejemplo, me encantaría poder ampliar mis aquí capacidades. faltarían capacidades técnicas, ¿no? Bueno, sí, pero otra vez es lo mismo. Yo creo que si esto lo hubiéramos solucionado como lo solucionamos en la edición y hubiéramos dicho esto será una web y será un scroll hacia abajo donde crec que és més problema tècnic. Hi ha temes tècnics però també hi ha temes d'imaginació. O sigui, ara mateix no sé imaginar una cosa que no marqui una linealitat temporal on una cosa comença i una acaba, no? I utilitzar una plataforma digital marmada sota aquests patrons em semblaria pues, molt enrere que l'edat de pedra. Pero ahí voy a insistir. Yo creo que EMI, ¿no? También hace lo mismo. O sea, es también una forma de llevar a la eternidad, ¿no? Materializar es también dejarlo tal como en el 2015 querías verlo, mientras que si lo haces en una web o en una otra aplicación, tal vez en el 2017 ya funciona de otra manera porque se cambia de esto y lo otro, ¿no? O sea, yo creo que es también un afán de poner esto en una estantería y cuando lo sacas siempre es el mismo libro. Sí. Sí, a nivel de proceso es eso, poder coger una cosa, controlarla y poder guardarla. Y así, de cierta manera, lo haces tuyo y ya se supone que no vas a tener nunca más esa dolencia. Pero sí que es interesante plantear organismos vivos que te pueden facilitar el lenguaje web o el lenguaje internet o digital. Yo creo que hay algunas partes del libro, perdón, solo una frase, hay algunas partecitas del libro que ¿no? Justamente este momento del flash, ¿no? del blanco, que sí podría ser interesante, ¿no? En una animación o lo que sea.
o que directamente estas imágenes, hay algunas que son muy pequeñas, que podrías, ¿no?, ampliarlas y a tu manera interactuar más con el libro, ¿no? Bueno, se podrían hacer muchas. Claro. Sí, sin duda. Aunque creo que el esqueleto, lo interesante, yo al final, el ejercicio que en algún momento pensaba que no sé si sería capaz de resolver era conseguir mezclar las distintas piezas y plantear este guión o este viaje, ¿sabes? Vull dir que ese esqueleto se podría materializar en forma de libro, podría ser una web o podría ser vull dir, otras, vull dir que crec que funciona. Cuando planteábamos a lo mejor hacer una web o algo digital con el asunto, todo lo que podíamos llegar a plantear no era más que intentar hacer como un libro infantil de estos que estiras de un sitio y se mueve una cosa y ahora es así, será un dragón, ¿sabes? No era aportar realmente algo interesante al trabajo en sí. O sea, yo creo que la barrera que teníamos era que queríamos cerrar una cosa en cierta manera y bueno, controlarla. yo creo que la historia es que empezamos a pensar más en el libro y ya empezamos a trabajar con el InDesign y ya estaba pensado como un libro, y yo en algún momento pensé que pues que a lo mejor hubiera sido más interesante terminar haciéndolo en una página web o un scroll. A nivel de coste sería mucho más económico, la difusión sería otra, bla 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 bla. Pero hay una parte, ¿no? Hay una parte en el libro, justo en medio, donde sí hay esta interactuación, ¿no? Que creo que también... Bueno, pero eso es un... Sí, bueno, aquí en el Bueno, libro hay como un elemento que te saca de él. Hay un momento en el que aparece el escritorio de Emi y hay un QR que te va... Yo tengo todos sus libros y los he grabado rollo pasapáginas, y para que pudieras acceder a ellos pues está en una lista de YouTube y te manda para allá, para que puedas ver como su punto de vista. O sea, esto es otra puerta que te lleva a una pantalla para poder ver unos vídeos que aquí no se pueden ver. Sí, bueno, un QR, dos QRs de colores. I no ho sé, en principi pues això ha sigut la presentació, i si teniu alguna pregunta pues serà més que benvinguda. Els colors de portada. Bueno, era el libro que de hecho ha habido varias gente que se pensaba por una mala comunicación por mi parte. También la gente se pensaba que el libro era muy pequeño porque decidí hacer las fotos sobre un fondo blanco en el que no hay ninguna referencia y se pensaban que era muy pequeño, y después lo ven más grande y es bueno, un cuanto más grande mejor, ¿no? Y los colores era para reforzar la idea del portátil. O sea, que con portátiles que tuvieran distinta personalidad, o hay cuatro colores distintos, pero el contenido es el mismo. Hay rojo, azul, amarillo y rosa, y era la idea del laptop com una mica més personalitzat. Com els telèfons o els cotxes, els teus cuis amb el que més a gust te sents. La participación de Boris con esta piña de equipo que había. Bueno, tal como he dicho ya, que yo me he limitado a ser el primer lector, ¿no? O sea, yo creo que me tiene ahí como debugger, o sea que había algunas cosas que creo que se podían mejorar aún. Creo que eran cosas más triviales, cosas importantes como el título, ¿no? Que antes Rock dijo que se iba a llamar Yo insistí que hay que llamarlo Yo, ¿no? Y eran realmente detalles porque, claro, después de 5 años de trabajo y con un gurú del diseño como Eloy, ¿no? Ahí hay pocas cosas que yo podía hacer. Solamente quería contribuir pues eso, a pequeños, qué sé yo, que ¿dónde estaban estos de donde había, por ejemplo, demasiados aquí al final screens, ¿no? Que había como No, entonces sí, exacto. Se acaba convirtiendo en un juego de marcianos casi. Entonces yo insistí en el hecho de ampliarlo para que se vean hasta los píxeles, ¿no? Para que las caras sean pixeladas, ¿no? Y cosas así, que algunas más contextuales, pero importantes, pero en muchos, ¿no? En muchos casos son
más visuales. Pero el trabajo de Moritz empieza una vez el libro está impreso también. Le di unos cuantos, és una miqueta també el que, pues, que per sort pues, m'ajudarà a moure'l una mica. Yo dije, ¿no?, que me gustaría aportar algo porque, bueno, no voy a muchos festivales y así, me gusta, pues eso, hablar sobre proyectos que me gustan, y entonces les insistí, dije que lo voy a hacer, pero solamente si puedo verlo como a mí me gustaría un poquito más. Entonces era pues con mucha diplomacia, obviamente, ¿no?, hacia ellos, porque bueno, pues estaban a punto de llevarlo a imprenta. No, sí, al final, vull dir, que delante de este planteamiento va a ser como, hostia, si los cambios que se aportan creo realmente que merecen la pena, pues para adelante, y así fue. Vull dir, no va a ser de rollo, vamos a cambiar cosas porque le gusta a Moritz. Que ya está. Tengo ganas de fútbol, ¿eh? El recuerdo de lo que fue el partido entre Bayern Múnich 3, Barcelona 2, con Diego Latorre. Aquí habría Casillero, van 2. Arranque del Bayern mostrando, por supuesto, la necesidad, pero también todo su potencial.